Dios lo bendiga. Vamos a hacer esta parte que corresponde a la memoria, el anuncio y el- la espera de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez y que se llama la Cena del Señor, que Él nos dejó para con estos propósitos nosotros andar y hacer lo que debemos hacer. Para hoy quiero hacer solamente una lectura aquí donde el apóstol San Pablo recibió de Dios esta orden y lo estableció en la iglesia sobre la Santa Cena. Y el pasaje más concreto es en 1 Corintios 11, del 17 en adelante, pero vamos a leer del versículo 23 al 33. Vamos a leer 10 versículos. Versículos 23 al 33. La traducción en lenguaje actual es parecida a la que yo voy a leer, o son casi iguales. Se llama la nueva traducción viviente. Dice así el Señor: pues yo les transmití lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno deberían examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues, si alguno come el pan y bebe de la copa sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Amén. Entonces, esta palabra que nos da el Señor hoy es la que por casi 2000 años, o mejor dicho, por 2000 años, se puede decir ya, la iglesia viene practicando y que los apóstoles y la primera iglesia del siglo I comenzó a celebrar el primer día de la semana. Antes siempre se hacía el día de reposo, que para los judíos era el sábado, pero para los cristianos el día de la resurrección del Señor, que fue el primer día de la semana, ellos entonces comenzaron a reunirse, a hacer el culto y a repartir la Santa Cena. De ahí que nosotros lo hagamos el primer día de la semana. Ahora, no es que sea como le dijera, un impedimento que otro día no se pueda celebrar, no, sino que en el libro de los Hechos aparece una constante que pasa inclusive por allá hasta el capítulo 20
del libro de Hechos, unos 25 años por lo menos, y lo hacían el primer día de la semana. Más de 25 años venían haciéndolo, lo que escribió el apóstol, el escritor Lucas. En esta lectura está lo fundamental, la muerte del Señor, y luego el acto en sí que se hizo, como les dije al empezar, con tres principios que no se pueden negar. Uno es hacer memoria del sacrificio del Señor, que le entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Segundo es dar testimonio a los demás y a la gente que nos vea y nos oiga que nosotros celebramos la Santa Cena en esa actitud con el Señor. Pero la tercera es anunciando que Cristo vuelve otra vez. Y como conclusión de esos tres actos solemnes, nosotros dice que debemos tomar de la Santa Cena con dignidad. Primero dice, cada uno examinándonos a nosotros mismos, para que no haya impedimentos o para que así los hay en el momento. Antes de tomar, dice, nos examinamos antes de tomarla. Entonces, si hay algún impedimento moral o espiritual, entonces le pedimos al Señor y Él nos limpia de todo pecado, como también está escrito. Y que nosotros evitemos esas cosas y que si nosotros tenemos alguna enfermedad, que no sea por causa de tomar la cena del Señor indignamente, sino por otra cosa, por accidentes, por bacterias, por cuestiones que son externas a nosotros, y no que sea de parte de nosotros, de adentro de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Y aquí el versículo 30 dice, y algunos han muerto por causa de tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, si nos examinamos, el versículo 31 termina diciendo, a nosotros mismos Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con la gente del mundo. Entonces el Señor, si en algún momento caemos en ese problema, entonces que el Señor nos prueba, nos juzga, nos purifica para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a participar de los elementos. Siguiendo entonces a nuestro Señor, dice que el Señor Jesús tomó el pan y tomó la copa, lo partió y dio gracias. Entonces vamos a orar y vamos a consagrar los elementos. Padre Santo, en este momento levantamos el pan y como tú dices que lo partió antes de comerlo, y tomamos la copa del nuevo pacto que tú hiciste por nosotros y para nosotros hasta cuando tú vengas. Lo consagramos en este momento, lo presentamos ante ti, Señor Dios Todopoderoso, y lo vamos a tomar con esa conciencia y con esa reverencia, y como acabamos de leer, nos examinamos a nosotros mismos y te pedimos que si en algún momento hay un impedimento, algún pecado, alguna cosa, que tú nos perdone a cada uno, que perdone el corazón, perdone la conciencia, limpie con esta misma sangre del Cordero, purifica nuestras vidas. Y lo hacemos, Señor, con honor, lo hacemos con honra y lo hacemos con fe para tu gloria, y anunciamos que tú vienes pronto. En el nombre santo de Jesús, amén y amén. Entonces, repartimos el pan y participamos de él como ya se explicó y como ya dice la palabra del Señor. A los niños no les repartimos porque Jesús no lo repartió así, ¿oyó? Cuando ustedes sean un poco más grandes y se hagan bautizar y tomen ustedes mismos la determinación, entonces participarán de la cena del Señor. Entonces vamos a tomar, y como dice allí, tomamos el pan y comemos todos, como dijo el Señor.
En el mismo pasaje termina el apóstol diciendo así, pues todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces que nosotros hagamos en la memoria del Señor. Gracias, Padre, por darnos este privilegio. Gracias por este momento, porque espiritualmente, en nuestra conciencia, en nuestra unidad con el Espíritu Santo y en nuestra razón de ser hijos tuyos, hemos podido participar de esta Santa Cena en memoria de ti y anunciando que tú vienes por segunda vez. Muchas gracias, que nos alimente el espíritu, nos fortalezca el alma y nos vivifique el cuerpo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que así sea. Dios. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea el nombre santo, santo. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 7. Amén. Y vamos a leer esta palabra en el versículo 11 en adelante, que dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Sigue la palabra del Señor. Y una gran multitud iba con el Señor Jesús. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Amén. Padre Celestial, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, que seas tú en esta hora fluyendo con tu gloria, con tu poder en nosotros. Amado Señor, derrama más y más de ti, aleluya, en nosotros, y enséñanos lo que tienes preparado en esta mañana, en este día, para Café Kids y para nosotros acá. Gloria sean dadas a ti, amado Jesús. Estamos estudiando la serie Cuando Dios obra, y nos encontramos en la palabra de Dios una cantidad de acciones maravillosas y sobrenaturales para nuestras vidas. Aquí en Lucas 7 nos encontramos con una situación crítica, ¿sí?, que estaba viviendo una familia la cual había perdido ya al papá, al esposo y papá de ese hogar, y ahora pierde al único hijo que tenía. Vamos a ver cómo funciona la mente en una situación de estas tan críticas y cómo es transformada cuando el Señor Jesús llega a nuestras vidas, y llegó a la vida de esa familia. Allí leemos entonces que llegó a Naín. ¿Qué significa el lugar Naín? Es un lugar, o viene de etimológicamente el hebreo, ¿sí?, Neín,
que significa pastos verdes, significa belleza, un lugar agradable. Y para allí iba el Señor Jesús con la multitud, a ese lugar agradable, a ese lugar lleno de belleza. Pero es posible que por alguna razón un lugar agradable se convierta en desagradable, un lugar donde hubo esplendor se convierta en cenizas. Sí, es posible. Una multitud va hacia ese lugar y esa multitud va con el Señor Jesús. Esa multitud camina con el hacedor de milagros. Esa multitud junto van a ese lugar donde se ha declarado que son los pastos verdes. Al ver la geografía de la ubicación de Naín, se ve el Monte Carmelo, se ven las llanuras y otras colinas hermosas, bellas. Por eso ese lugar tiene este nombre, agradable, bello, un lugar de pastos verdes. Y para allí iba esta multitud a encontrar con Jesús, ¿sí? A encontrarse en ese lugar. Quizás el Señor Jesús dijo, vamos allá porque es un lugar de descanso, es un lugar que trae recarga de fuerzas, es un lugar donde se siente uno agradable. Y vemos allí entonces, va el Señor Jesús con una multitud y acercándose a la puerta de Naín, hay otra multitud que sale. Pero esta no va con alegría, esta no va con gozo, esta no va saltando y disfrutando el paisaje, qué hermosas colinas, qué hermosos valles que se ven, el Monte Carmelo allá, hermoso. No, esta multitud va en un desfile mortorio. Llevan a un difunto, a un joven que teniendo esperanzas lo perdió todo. Un joven que quizás había proyectado su vida y poder sostener a su mamá sola, es una familia de mamá e hijo, y ahora queda mamá abandonada. Ha partido este muchacho. Y vamos a tomar literalmente la partida de este joven con la juventud actualmente y cómo están los hogares en la actualidad. Entonces están allí las dos multitudes, una que viene con alegría, con gozo y que viene con el Señor Jesús, con la vida. Recordemos, conectemos con el tema de hace 8 días, ¿sí? El gozo, las alegrías habían sido... se habían ido de la casa de Jairo porque había entrado la muerte. Aquí descendía esa multitud con un joven en un ataúd. Una multitud que había perdido la esperanza, con dolor, en luto. La batalla en la mente se encuentra de esa misma forma. Dos fuerzas que son alimentadas por el deseo del ser humano de triunfar y también de las tinieblas. Nos encontramos allí estas dos multitudes y una que viene con el Señor Jesús y es los pensamientos de bien, de bendición, como dice el Señor Dios Todopoderoso en su palabra. Él tiene pensamientos poderosos y de bien, no de mal para nosotros. Y llegan a nuestra mente, a nuestra vida. Pero también se produce dentro de esos pensamientos que un día están floreciendo bellos y hermosos, pero otro día tristeza, destrucción, autodestrucción. En Naín sucedió un claro ejemplo, un lugar agradable siendo destruido por la muerte. Un lugar agradable siendo destruido por la muerte. En primer lugar encontramos que ese lugar maravilloso y lleno de esplendor estaba pasando por el momento más duro y triste que un ser humano puede vivir, ¿sí? Donde los seres amados y seres queridos parten de esta tierra. Y lo más duro es cuando parten sin conocer al Señor Jesús, sin amarlo a Él. Porque no hay morada preciosa y maravillosa, el paraíso, esperando por ese ser. El joven representa entonces la mente nuestra y la mente de esta humanidad.
el colectivo mental de esta humanidad. La mamá representa los deseos de triunfar, ese esfuerzo de crear un ambiente hermoso, bello, agradable, de ayudarle a su hijo para que triunfe en la vida. Le ayuda: mira, tú puedes hacer esto, mira hijo, yo te voy a apoyar en esto, ve a trabajar que yo te tengo acá en casa el alimento, te sostengo, la ropa limpia, y todo eso triunfa en la vida. Y eso lo vemos en todos los hogares de nuestra actualidad sociedad. La multitud representa la influencia que hay tanto para la persona como también la persona influenciar la multitud, aunque es muy difícil porque el pensamiento masificado, es decir, lo que piensa el grupo, la multitud, siempre va a tener más fuerza y poder sobre los pensamientos propios. Tan difícil es pensar contra la corriente de la multitud, de la masa. ¿Se ha dado cuenta usted? Y ha experimentado que muchos dicen: oh, hagamos esto, y usted: no, hagámoslo de esta forma. No, no sea así, no sea cobarde, venga, júntese, hagamos esto, nadie se va a dar cuenta, es mejor, es beneficioso. Y uno queriendo hacer lo recto, mantenerse en la justicia, agradando a Dios, y la multitud siempre va a ir en contra de tus principios, de los principios establecidos en la palabra de Dios. Yo he contado como testimonio lo que me sucede en mi entorno laboral. Y esta semana no fue la excepción. Tuvimos el tiempo de seguridad y salud en el trabajo. Y al finalizar la jornada, pues son personas que no temen a Dios. Algunos sí, otros no. Y siempre se reparten el consumo de alguna bebida embriagante. Y como saben que yo me abstengo por amor a Dios y por cuidar mi cuerpo, y porque he tomado esa decisión de no contaminarme, como lo hizo Daniel y sus amigos, como lo hicieron los recabitas, ellos vienen: hágale que no, aquí estamos en grupito, es unita nomás. Es la misma palabra, el mismo cliché. Unita no hace daño, ¿cierto? Unita no hace daño. La mente masificada, el pensamiento colectivo allí, buscando destruir la comunión que hemos establecido y que yo he establecido con mi Señor. Yo hoy quiero retarlo a que piense: tu mente es un lugar maravilloso, es un diseño perfecto. Solamente imaginémonos cómo funciona nuestro cerebro. Es hermoso, fascinante. Pero los deseos engañosos de esta tierra, las tentaciones y las tinieblas, siempre van a querer destruirle. Siempre van a querer. ¿Qué hay en la mente? Cuando se habla de la mente, el pueblo de Israel habla del corazón. Y en 1 Samuel capítulo 16, 7 dice: Dios le dijo a Samuel: no mires la apariencia, no mires lo que tiene frente a los ojos, porque yo, dice el Señor Dios Todopoderoso, miro lo que está dentro, lo que está en el corazón, no las apariencias. Porque por fuera podemos vestirnos bien, y eso fue lo que el Señor Jesús dijo: ustedes por fuera son hermosos, bellos, como sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, hermosos, bellos esos mausoleos, pero ¿qué contienen? Pudrición, muerte. Pero son hermosos esos lugares. Algunos los llaman parque cementerio. Y se refirió a esas personas, los fariseos, los saduceos, escribas, que creían que por mantener una vestimenta pulcra, hermosa, bien limpia, iban a tener mayor santidad y mejor relación con Dios. No, no es así. La mente, el corazón, Dios mira el corazón, Dios mira lo que está dentro. Y una de las palabras del rey y profeta y salmista David a su hijo Salomón, cuando le estaba entregando el trono de Israel, en primer libro de Crónicas, capítulo 28, 9, le dijo: hijo, no te olvides que Dios escudriña los corazones. Dios sabe lo que estamos pensando. Dios conoce las intenciones que hay dentro nuestra al actuar. Y vamos a ver 12 versículos en la palabra de Dios de lo que es el corazón, de cómo actúa el corazón, cómo actúa la mente humana.
y empezamos con Génesis 6:5. Si usted está anotando allí, tome estos versículos. Vea, Génesis 6:5. ¿Cómo actúa el corazón? Dice allí el escritor del Génesis que todo designio del corazón es siempre hacia el mal. Ay, Dios mío. En Génesis 6 nos encontramos a Dios cuando observó la tierra y que estaban construyendo la torre de Babel. Y todo designio del corazón de los seres humanos era hacia el mal. Así está el corazón del ser humano. Todo designio es el mal. Esta semana en la célula Café de la Gloria, donde empezamos con adultos ya también, hace un mes con los niños, Café Kids, y esta semana con adultos, 4 mujeres adultas, y hablábamos de qué produce cansancio en nosotros, las palabras que nos autodestruyen, porque todo designio del corazón es hacia el mal. Y caminemos en Números capítulo 15, 39, nos encontramos que el corazón se prostituye con facilidad. El corazón, de acuerdo al mejor postor, por allí se va. Es decir, si hay una oferta mejor aquí, no importando transgredir principios y diseños celestiales, por allí nos vamos. Y en este tiempo que estamos en los procesos democráticos en nuestro país, ahí nos damos cuenta cómo cantidad de hombres y mujeres que dicen amar a Dios, que dicen seguir las pisadas del Señor Jesús, pero no hay un acuerdo entre lo que están pensando y lo que hacen, porque dicen una cosa y hacen otra cosa, y hay una disonancia cognitiva y comportamental allí. Y eso es peligrosísimo. Números 15:39 dice que el corazón se prostituye con facilidad, se vende con facilidad. Es por eso que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, le dijo a los discípulos: a ver, velen, estén alerta, porque la carne, es decir, los deseos, las emociones, las intenciones, los pensamientos nuestros son débiles. El espíritu la verdad quiere, pero la carne es débil. Vamos al tercer versículo en Job 32:19. Ya ha transcurrido un tiempo el diálogo de Job con los amigos que llegaron a visitarlo. Y uno de ellos habla de esta forma, dice: ahora voy a hablar yo, voy a darle rienda suelta a lo que tengo en mi cabeza, mis pensamientos, todo lo que tengo aquí se descontrola como el vino embotellado que estalla. Así lo habla este personaje, uno de los amigos de Job. Voy a decirlo porque estoy que estallo, estoy que digo, no voy a ponerle control, no le voy a poner freno ni a mis pensamientos ni a mis emociones, mucho menos a la lengua, como dice el apóstol Santiago, a la cual hay que ponerle freno. Ese es el corazón, mire, vea, y solamente vamos en 3 versículos, vamos a ver 12. Se descontrolan los pensamientos. ¿Le ha sucedido a usted en la noche cuando se acuesta y desafortunadamente en la actualidad el acceso al internet, nunca voy a dejar de hablar de esto, es una bendición grandísima la tecnología de la información y la comunicación, pero cuando no se controla, autodestruye? ¿Cuántos videos? Miles y miles de videos, miles de información transcurre en los momentos que nosotros debemos estar descansando para que nuestro cuerpo y nuestra mente descansen. ¿Cuántas veces usted ha luchado porque ha visto videos y se ha ido a la cama y no puede conciliar el sueño y pasan videos? Y si se puso a ver los videos de los accidentes, por ejemplo, los accidentes que acontecieron esta semana aquí en el Caquetá, allí en el Liborio Mejía, en la curva entrando al puente sobre el río Orteguaza, un motociclista venía desde la montañita y allí perdió, estaba lloviendo el viernes y ¡bum!, contra un carro cisterna. Inmediatamente perdió la vida. Y si uno se queda viendo esos videos, esas fotos, y en la noche entonces empieza el cerebro, porque el cerebro es una máquina preciosa, ¿cierto? Allí iniciamos, ¿cierto? Pero si no le damos al cerebro el tiempo para descansar, un alimento sólido de bendición que le traiga beneficios, un descanso que necesita, él no se regenera.
Y entonces se descontrola y los pensamientos se descontrolan y se descontrolan y se descontrolan. Mira, ahora hay tantos trastornos comportamentales precisamente porque no hay un control, no hay un descanso, no hay límites establecidos para que nuestro cerebro pueda descansar, nuestros pensamientos residan, y lo más importante, en la palabra de Dios, y puedan ser controlados. Y ese control solo lo ejerce usted bajo el poder del Espíritu Santo. Porque si no es el Espíritu Santo quien trae ese control a nuestras mentes, a nuestros pensamientos y sentimientos, pues va a estar el otro bando, la otra multitud que sale de Naín y que trae muerte. Y van a tomar control de esos pensamientos. En cuarto lugar, o cuarto versículo, Salmo 14:1. En el Salmo 14:1 dice que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Es decir, que en el corazón se puede entronar la necedad. Sí. Ay, ay, ay. Sí, se puede entronar la necedad. Y nos encontramos en la actualidad muchos hombres, muchas mujeres con muchos títulos académicos y colgados allí, y menciones de honor y esto, no sé qué, y sé cuándo, pero en su corazón está entronada la necedad. En quinto lugar, o quinto versículo, Salmo 78:37, dice que el corazón no es recto, es desleal. Muy similar a la palabra que vimos en Número, que se prostituye con facilidad. El sexto versículo, Proverbios 16:9. El corazón, cuando está desenfrenado, descontrolado, traza su propio rumbo, alejándose de la voluntad de Dios. Y dice por allá la palabra de Dios que los corazones entonces empiezan a ser errantes. No tienen un lugar fijo donde habitar, no tienen un lugar para arraigar y crecer en todas las áreas, sino que se vuelve una mente y un corazón errante. ¿Y usted ha visto hombres y mujeres errantes? Yo cada rato me encuentro en las vías de Florencia y de salir de Florencia a otros municipios, tanto para el Huila como aquí internamente en el Caquetá, con hombres y mujeres errantes, y se caminan errantes. No tienen un propósito de vida, no saben para dónde van, mucho menos de dónde vienen. Séptimo versículo, Jeremías 17:9. Es engañoso más que todo lo que existe, el corazón, los pensamientos. Porque ¿quién ha podido ver los pensamientos? ¿Quién puede ver los pensamientos acá en nuestro cerebro? Nadie. Solo Dios tiene acceso a nuestros pensamientos, nadie más. Podemos pensar una cosa y hacer otra cosa. Podemos decirle aquí a esta persona: sí, voy a hacer eso, y fácilmente darle la espalda, ser desleal, porque es engañoso. En Ezequiel 11:19, el octavo versículo, dice que así el designio del corazón es el mal, se prostituye, se descontrola como el vino que embotellado está, que estalla en la botella, es necio, es desleal, traza su propio rumbo, es engañoso y se vuelve de piedra. Y nos hemos encontrado con personas así, ¿cierto? Que uno va a hablarles algo y de una vez responden con esa toxicidad, toscamente y duro, porque tienen un corazón, tienen una mente de piedra. Las situaciones críticas de la vida los han petrificado. Las crisis que no han podido gestionar los han llevado a endurecer tanto su mente y su corazón, que ya son como una piedra
que solo el poder de Dios puede transformarles, y hacia Él estamos apuntando. Y aquí entramos a unos versículos que el Señor Jesús declaró en el Evangelio de Mateo. El primero es Mateo 5:28, donde dicen que en el corazón donde se producen los adulterios. En el corazón donde se produce, está hablando de que el adulterio no es solamente estar con una persona que no es mi esposa, en el caso mío, que no es la pareja, que no es el cónyuge, fuera de la bendición matrimonial. Dice que el adulterio también es emocional. Dice que el adulterio es solamente también con ver y no cuidarse. Eso también es adulterio, y eso viene del corazón que no está en la voluntad de Dios, que no ha permitido que el poder del Espíritu Santo le transforme. Mateo 13:15, en 10º lugar, se vuelve insensible. Y el Señor nos muestra unas parábolas, por ejemplo, la de el buen samaritano, 2 personas insensibles, sus corazones endurecidos como la piedra, no tuvieron compasión por aquel que había sido dañado, maltratado, una víctima de esta sociedad confundida y que se está destruyendo. Y entramos al capítulo 15, donde el versículo 8, Mateo 15:8, dice el Señor que el corazón está lejos de Dios. Las palabras hablan de la voluntad de Dios que está escrita en este libro precioso. Se cantan alabanzas, se exalta la grandeza de Dios, pero el corazón está lejos de Dios. Y esto tiene que ver con lo que se llama la apostasía del fin de los tiempos. Se dice amar a Dios, se dice predicar, se dice exaltar a Dios, pero el corazón, que es engañoso, está lejos de Dios, lejos de conocerle. Y entonces vienen las palabras del versículo 18 al 20 en Mateo 15, que el Señor Jesús enfáticamente declara a los discípulos que no es solamente el lavado físico, lavarse las manos, lo que contamina al hombre. No es eso. Mire lo que dice la palabra de Dios: pero lo que sale de la boca, versículo 18 de Mateo 15, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y concluye así enfáticamente, de forma radical: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Encontramos aquí que es lo que sale del corazón, los pensamientos, los sentimientos, lo que está aquí en nuestro cerebro es lo que realmente nos contamina. Y viene entonces la pregunta: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro pensamiento, nuestros sentimientos? Podemos estar habitando en Naín, pero ¿qué estamos cargando? ¿Al hijo de la viuda en un ataúd? Aquí cabe el dicho popular: ¿estás cargando un muerto? Entonces viene el encuentro con el Señor Jesús. ¿Dónde llegó el Señor Jesús? Cerca de la puerta. Hace 8 días vimos qué significaba la puerta: autoridad, toma de decisiones, seguridad, protección, pero también límites. La puerta representa límites. El Señor Jesús no llegó a la puerta, se acercó y esperó que saliera, porque venía esa multitud trayendo la muerte, trayendo a un joven en un ataúd. Él esperó que saliera porque necesitaba que saliera de la ciudad, y esperó, porque fuera de la puerta las cosas son diferentes, claro. Por eso necesitamos de nuestras vidas, de nuestras casas, sacar lo que no agrada a Dios. La mente, el corazón necesita el toque de Jesús.
El toque de Jesús te devuelve la autoridad, te devuelve la toma de decisiones sabias, te ayuda a tener seguridad y protección, pero también el encuentro y el toque con el Señor Jesús te trae límites de bendición. Límites de bendición. No todo me es lícito, dice. Yo puedo acceder a todo, pero no todo me conviene. Yo puedo probar de todo, sí, pero no todo trae bendición, dice el apóstol Pablo. Porque el proverbista lo declara también: hay caminos que al ser humano le parecen caminos de bendición, caminos de vida, pero su final es perdición, es muerte. En Jesús entonces encontramos la enseñanza, la doctrina para vivir en la voluntad de Dios y vivir en santidad, cuidando nuestra mente, cuidando nuestras emociones, cuidando nuestros pensamientos. Y allí ese encuentro vemos que en el versículo 13 se manifiesta la compasión del Señor Jesús y le dice a la viuda y le dice a la multitud: no llores, no llores. Esta humanidad, esta sociedad está gimiendo, está llorando, está angustiada. Esta humanidad busca hacer algo para complacer y para satisfacer el ego, el yo que está entronado en el corazón. Y si no hace algo, entonces se aburre y se aburre y se aburre, y entonces toma decisiones necias. Pero en Jesús viene el amor del Padre, ese manto glorioso del Padre que dice: no llores, no temas, yo estoy aquí. Y aquí vamos al versículo 3 de Isaías 61. Isaías 61 es la profecía que cumplió el Señor Jesús aquí en la tierra, donde eso dice que vino a predicar el año agradable, vino a traer las buenas nuevas de salvación. Y cuando viene el ministerio y la obra maravillosa del Señor Jesús, dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Isaías 61, dice que viene a hacer estas acciones. En primer lugar, a ordenar, dice, a ordenar que a los afligidos de Sión, a ordenar a aquellos que están tristes, a aquellos que están en esa ruina emocional, en esa ruina intelectual, aquellos que tienen vidas errantes. El Señor viene a ordenar la mente, a ordenar la vida del caos que el pecado ha causado. Y dice que a esos afligidos que son de Sión, de la ciudad de Dios, la ciudad celestial, viene a traer estas bendiciones también. En primer lugar, o en segundo lugar, a darles gloria en lugar de ceniza. La gloria, la corona celestial nos es dada en lugar de las cenizas. Recordemos que las cenizas es donde queda el cuerpo. Polvo somos y polvo volveremos a ser. Pero Él dice que nos dará gloria. Por eso al ladrón de la cruz le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Te voy a dar la corona de la salvación. Esa gloria nos es devuelta. En tercer lugar dice que nos dará óleo de gozo o aceite de gozo en vez de luto. Traerá ese gozo a nuestras vidas. En cuarto lugar dice que traerá también el manto de alegría, el manto de esa fiesta. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, hubo fiesta. Hay fiesta en el cielo cuando un hombre, una mujer reconoce sus pecados, llega a Jesús y Jesús le perdona, porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestros pecados. Hay fiesta y viene el manto. Entonces las vestiduras andrajosas que el pecado había puesto en nosotros son quitadas y se nos es puesto las vestiduras de Jesucristo, el gozo, la alegría. Aleluya, amén, gloria al Señor. Y en cuarto lugar tenemos que seremos llamados árboles de justicia, seremos llamados plantío del Señor. Recordemos el huerto en Edén. Lo plantó el Señor para que el ser humano viviera allí, pero el pecado hizo que el ser humano saliera de allí. Tomó esa decisión necia.
pero ahora somos llamados ese plantío del Señor. Usted y yo somos huerto del Señor. ¿Cómo estamos cuidando el huerto? Versículo 14 de Lucas 7. Eso es lo que trae el Señor, y esa multitud que llegó a Naín y estaban ahí cerca a la puerta, trajo esas 4 bendiciones a ordenar. Trajo el aceite, trajo el manto de alegría, trajo la palabra que ya seremos llamados árboles de justicia, plantío del Señor. Trajo esa palabra y le dice al joven: levántate. Fue la palabra: levántate, retorna a la vida. El lugar se llena de orden, de gloria, de gozo, de fiesta. Ya no andamos con las vestiduras andrajosas del pecado. Caminamos en esta tierra con las vestiduras como hijos de nuestro Padre Celestial. Como dice el apóstol Pablo, somos linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Amén. ¿Lo puede creer? Ese es el pueblo que somos. Esa es nuestra naturaleza. Y vamos a seguir predicando este bendito evangelio de vida. Cierra los ojos allí y escucha la voz del Señor Jesús que te dice: no llores. Esa aflicción, esa crisis es pasajera, es temporal. Pero muchas veces nosotros decidimos permanecer allí en esa crisis, en esa aflicción. El Señor Jesús dice: ahora mismo levántate, porque he venido a traerte orden a tu vida. He venido con el poder de lo alto a devolverte la gloria en lugar de ceniza. He venido a traerte el óleo, el aceite del gozo de mi salvación, que es tu fortaleza en lugar del luto. He venido a traerte manto de alegría, vestiduras nuevas, para que puedas entrar en el gozo del Señor, en la fiesta que está siendo preparada en la eternidad. Desde ya disfrutar de esa fiesta. Y nos ha cambiado el nombre, nos ha dado un nombre nuevo: hijos de Dios, plantíos del Señor, árboles de justicia. Es la promesa para ti ahora mismo. Tómala. Toma Isaías 61:3 y dígale: Señor, aquí estoy. Dame esa bendición y yo empiezo a vivir. Mi mente empieza a vivir en el lugar que tú has escogido de bendición. Ya Naín no es ese lugar terrenal, es ahora ciudad de Dios, Jerusalén, la ciudad de Dios donde vamos a habitar en la eternidad. Pero desde ya nos preparamos para ser ciudadanos de esa ciudad. Esa ciudad está siendo adornada para que tú y yo vivamos allí. Padre Celestial, bendice tu iglesia en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Cualquier situación que haya de ruina, de miseria, de aflicción, de angustia, de enfermedad, en esta hora, Señor, yo la pongo en tu presencia, porque allí hay plenitud de gozo, hay delicias, Señor, allí hay satisfacción total para nuestros pensamientos, para nuestras emociones, para nuestra vida. Hay descanso en tus pastos verdes, porque tú lo has prometido. Gracias, Señor. Y hoy podemos decir: solo Jesucristo basta. Él es suficiente para nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a ti. Podemos darle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya.